Listo. Buenos días para todos, buenos días muchachos. Buenos días, profe. Listo, entonces, pues particularmente en el día de hoy continuaremos un poco con la dinámica que venimos desarrollando, ya más enfocada un poco a la argumentación, a los elementos que ustedes han ido desarrollando para elaborar sus textos. Buenos días, Tania. Y particularmente todo el desarrollo que se ha venido gestando a partir del acto argumentativo, un poco en consonancia con todo este elemento de la perspectiva del extractivismo, que es un elemento bastante importante a la hora de reconocer los elementos que, pues efectivamente, buenos días Oscar, que efectivamente inciden a la hora de establecer primero una economía y segundo, pues las problemáticas que se generan a partir primero de establecer la economía extractivista como uno de los puntos principales para ejercer, por así decirlo, los daños ambientales, todo este elemento que viene ligado a ello, y pues, cómo no, mirar cómo desde la argumentación podemos desarrollar en sí algunas de las soluciones, si se puede establecer, o de las perspectivas que puedan solventar un poco la problemática en este caso. De acuerdo a si es inviable o no es inviable, en ese caso la economía extractivista mediada por el fracking o la minería ilegal en Colombia, hay apartados importantes, algunas ideas o nociones que pueden surgir de allí. Entonces, la idea es que en la clase de hoy tratemos de desarrollarla un poco más interactiva, es decir, que la participación de ustedes va a estar mucho más enfatizada aquí, van a tener un poco más de actividad en el día de hoy para, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo les voy dando la palabra para que ustedes vayan haciendo su alocución en términos del micrófono o a partir de la participación en el chat, si no tienen, por así decirlo, acceso al medio auditivo. La idea es que todos podamos desarrollar nuestra participación en pro del entregable que tenemos pues para el día de hoy, que es básicamente el texto argumentativo y el texto pues que evidentemente defiende un poco la noción que nosotros vamos a establecer. ¿Listo? Para ello, primero vamos a visualizar un pequeño video de cómo se puede cambiar el extractivismo por una economía productiva, que es una de las soluciones que quizás nos hace falta un poco en Colombia, una de las soluciones que quizás deberían adoptar algunos países. Entonces, los voy a dejar con este videito y ahí sí comenzamos con las participaciones de cada uno para ir integrándonos y poder charlar un poco sobre este tema y sobre el entregable que tenemos. Listo, entonces ya mismo les hago la reproducción del video para que ustedes logren mirar un poco el escenario que allí se deriva. Sin importar nuestras diferencias, todos compartimos las ganas de vivir bien. Pero hay distintos caminos para alcanzar ese vivir bien. La pregunta es si estamos eligiendo los que más nos convienen. Todos los caminos suponen el uso y disfrute de los recursos naturales. Los usamos para calmar nuestra hambre, nuestra sed, el frío, el aburrimiento, pero poco a poco esas necesidades se han ido multiplicando. Talamos, perforamos y extraemos recursos naturales. Todas actividades necesarias, pero con un riesgo, la exageración. A esto le llamamos extractivismo. La minería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos o la agricultura para biocombustibles de exportación son algunas de las actividades asociadas al extractivismo. En América Latina hay una fuerte expansión del extractivismo. Cada vez se utilizan productos más tóxicos, cada vez más explosivos y cada vez en mayores áreas concesionadas. Es que el avance del extractivismo responde al consumo de otros, como el de China, que cada vez necesita más recursos naturales para expandir su industria. Pero enfocarse por décadas en exportar grandes volúmenes de minerales que cada vez son más escasos, ¿es una expresión real de desarrollo? ¿Es una estrategia inteligente? Es cierto que hay ganancias económicas,
para los estados con el sistema del extractivismo, pero si se realizara un balance neto real, donde se resten los costos económicos de los impactos sociales y ambientales, muchos negocios extractivos dejarían de ser viables por simples razones financieras. Es que el sistema no es gratuito. Para exportar 1 kilo de oro a otro continente, se procesan 540.000 kilos de materia, que ya no servirá para nada más. Este es el llamado extractivismo depredador, una extracción masiva de recursos naturales para la exportación, de graves impactos sociales, ambientales y territoriales. Con este escenario de emergencia, es que se plantea empezar un proceso de cambios, algunos inmediatos y otros a mediano y largo plazo. A estos cambios se le llama transiciones. Un proceso que persigue la salida del extractivismo depredador hacia una situación de extractivismo sensato y de allí a una extracción indispensable o post-extractivismo. Estos serían los pasos. Pasar del extractivismo depredador al extractivismo sensato requiere básicamente que hayan buenas leyes en los países y que éstas se cumplan. Respetar las exigencias ambientales, sincerar los costos, usar buena tecnología y tener mejor comunicación, entre otras medidas. En el extractivismo sensato, el Estado se vuelve un fiscalizador eficiente, defensor del bien común, y las evaluaciones dejan de ser un trámite formal, como en el caso peruano, donde una concesión minera ya aprobada por el Estado se sometió luego a una revisión independiente y surgieron 138 observaciones. Esto no puede suceder. El segundo paso comprende pasar del extractivismo sensato a la extracción indispensable o post-extractivismo, donde solo usaremos los recursos realmente necesarios para asegurar nuestra calidad de vida protegiendo la naturaleza. Pero el post-extractivismo no es tan fácil de seguir. Requerirá romper con algunos aspectos del desarrollo convencional actual, como la voracidad por el consumo. El elevado consumo de bienes materiales es presentado como un ejemplo positivo del desarrollo, pero mantener este consumo tan elevado tiene impactos. Exportamos cobre para importar malos electrodomésticos hechos con ese cobre, productos que cada vez duran menos, que pocas veces se reparan, se convierten en basura y tienen que ser reemplazados por otros nuevos. Esto no era así, ¿recuerdan? Las ventas y la publicidad han reemplazado la utilidad. Antes de comprar algo, deberíamos ser capaces de pensar si realmente lo necesito o puedo arreglármela sin él, si me va a durar o será otro producto basura. El proceso de transiciones debe servir para comprender que crecimiento no es lo mismo que desarrollo, que consumo no es lo mismo que calidad de vida. Por ejemplo, una prioridad de las políticas públicas no debería ser promover el automóvil personal, sino un transporte público eficiente. Por otro lado, si bien en varios países de la región el extractivismo ayuda a financiar programas de lucha contra la pobreza, se puede generar un círculo vicioso, donde a mayor necesidad de la gente, mayor extracción. Con el extractivismo estamos en una mala posición donde los precios de las materias primas se deciden en otro lado, mientras los conflictos sociales siguen aumentando. Este tipo de desarrollo es muy riesgoso e inestable para nosotros. En el escenario de las transiciones, algunos sectores de la economía podrán decrecer, mientras que otros deberán aumentar, como la producción rural o la industrialización que produce bienes necesarios y durables. Las transiciones son un proceso complejo, que requiere una amplia discusión entre ciudadanos y medidas concretas de los gobiernos, medidas que busquen generar calidad de vida para las personas y protección para la naturaleza. En estos debates quedarán en evidencia las distintas formas de percibir el bienestar, y son debates necesarios. Es una discusión sobre nuestra vida y la vida de los que nos siguen, así que debe construirse entre vecinos de la ciudad y del campo, entre alcaldes y ministros, hombres y mujeres, estudiantes y profesores, entre familias, entre todos. Listo. El video nos ilustra un poco la situación que se puede realizar desde una economía extractivista hacia una economía que realmente pueda cambiar las pocas relevancias que tiene este tipo de dinámica económica, haciéndolo de una manera progresiva, haciéndolo a partir de un cambio quizás más preponderante y viendo obviamente la inviabilidad en términos de que muchos de los minerales que se exportan son devueltos con unas mercancías que no tienen quizás la mejor calidad o el mejor servicio que puedan brindar en este caso, y pues obviamente la obsolencia que representan es bastante grande. ¿Listo? Bueno, entonces la idea es que
Yo le voy dando la palabra a cada uno para que cada uno me vaya diciendo cuál es su argumento más fuerte para decir que la economía extractivista es inviable. Puede ser un argumento de ejemplo o puede ser un argumento de autoridad, pero la idea es que tratemos de presentar nuestro argumento más fuerte para ir, por así decirlo, aportando un poco y charlando un poco sobre la temática. ¿Listo? ¿Alguien de manera voluntaria quisiera hacerlo de una vez? Profe, buenos días. Buenos días. ¿Compartimos la pantalla o lo decimos solamente? Pueden de cualquier medio, lo pueden compartir la pantalla o pueden también irlo desarrollando o comentándolo, no hay problema en ese caso. Bueno, sí, señor. Entonces, no sé si puedo pasar a alguien antes mientras yo abro el documento, porque es que no me sirve mucho el comp. Listo, Entonces, ¿no? Entonces, ¿alguien quisiera primero participar mientras la compañera soluciona un poquito allí los problemitas que tiene? Pueden participar por vía de chat o a partir del micrófono. Entonces, vamos con Daniel Lancheros. No sé si está allí para poder desarrollar su aporte. Sí, señora. Vamos. Pues una conclusión que sacaría sobre la economía extractiva es Sí. que esto va por un mal camino, ya que estamos llegando al límite de los recursos. Por eso en el video se habla de una economía viable, ya que tenemos que educarnos para hacernos preguntas como si estamos usando lo necesario, si lo que vamos a comprar nos serviría para un futuro, si estamos comprando basura. Entonces, por eso no sería viable, ya que estamos llegando a lo máximo de nuestros recursos naturales. Bien. Dentro de algunos argumentos que pudo desarrollar sobre minería o sobre fracking, ¿cuál cree que es la consecuencia más fuerte que tiene en el medio ambiente, en este caso, Daniel? En minería ilegal sería la deforestación. Listo, bien, sí, pues como hemos visto un poco, la deforestación ha denotado un poco casi que la intervención propia del medio ambiente y cómo para ingresar las máquinas se deforesta una zona muy grande y bastante amplia en todo el término que allí se deriva y pues evidentemente el daño que resulta es bastante complejo. Entonces, primero vamos con Tania y ya le voy dando la palabra a Vivian y a Oscar, que son quienes han levantado la mano. Entonces tienes la palabra, Tania. bueno, buenos días a todos. Vale, profe, yo dentro del texto entonces puse lo siguiente. Sí, Informarse sobre la realidad es la forma de entender una situación, no solo en nuestro país, sino en otros países como Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, que también sufren este flagelo. Según el artículo de la revista Semana Sostenible de 2019, la minería ilegal está causando efectos devastadores en la Amazonía por la presencia de dragas, barcas y otros equipos utilizados para la extracción de oro que acaban con los bosques, así como por el uso indiscriminado del mercurio que genera daños a la salud de las poblaciones locales, principalmente indígenas, y afecta a ríos y peces. Las áreas naturales protegidas no están libres de actividades ilegales, pues según el informe de las 649 áreas nacionales protegidas identificadas, 55 tienen puntos de minería ilegal activos o balsas dentro de sus límites, 41 sufren daños indirectos, ya sea en áreas de amortiguamiento o en sus fronteras. Ese es un argumento mediante ejemplo, creo. bien, No sé, sí, no estoy segura. Entonces yo lo tomé de la revista Semana, porque ellos lo que hacen es, o sea, ellos tienen muchos artículos del Chocó, del Urabá antioqueño, bueno, de todo este panorama nacional que hemos venido estudiando pues con el profe y que conocemos un poquito más, pero entonces también hacen como una mirada hacia cómo eso afecta otros países. Entonces, el artículo, yo solo extraje pues como esos dos párrafos
Sí, Sin embargo, el artículo tiene contenidos en los que dicen que desarrollaron como una aplicación o sí como un espacio en el que uno puede entrar a ver cuáles son, hay un mapa interactivo y uno puede entrar a ver cuáles son esas áreas y qué cantidad de problemas tienen en cuanto a deforestación y contaminación de ríos. perfecto. Entonces me pareció súper importante. No pude ver el mapa como tal, pero, pero sí el artículo ahí cuenta de cómo se desarrolló y todo este tema. Y yo creo que digamos que lo más grave para nosotros y para los países que cuentan con una economía extractivista es, es esa cosa huella ecológica, Bien, ¿sí? Y es pensar que nosotros estamos eh, erradicando el recurso, ¿sí? O sea, no solo que se está deteriorando, sino que es que no va a haber más. exactamente. Y entonces las generaciones futuras, ¿qué? Entonces esa es como la pregunta y el argumento que yo tomé para desarrollar el texto. Listo, muy bien, Tania. Sí, básicamente toda la perspectiva de la revista Semana nos conlleva al desarrollo práctico de mirar cómo se ha afectado el mapa en Colombia y en términos geográficos, y pues la afectación, la verdad, es muy grande. Eh, Hay ríos que realmente han perdido su extensión y su término en cantidad de agua porque realmente todo esto se ha ido consumiendo o se daña con el mercurio, que es uno de los químicos que más se aplican. Hay algo importante que decía Tania y es los recursos que ya no van a ser renovables. En ese caso, si vamos perdiendo recursos que evidentemente no se pueden volver a desarrollar, pues claramente estamos entrando en una contradicción muy fuerte y además estamos entrando en una crisis que no sé hasta qué punto sea un beneplácito ver esta cuarentena un poco con buenos ojos, no para la economía, pero sí para el medio ambiente, de que al menos se pudo frenar un poco toda la contaminación que se estaba llevando a cabo en términos medioambientales y en términos básicamente de la extracción. Listo, Vivian, tienes la palabra, ya puedes intervenir. Buenos días. Buen día. Em, bueno, yo hice varios argumentos, entonces quiero hacer como una intervención muy sobre el tema Listo, general. perfecto. De acuerdo al modelo socioeconómico que nosotros conocemos como capitalista, pues digamos que el extractivismo se convierte en la fuente principal de economía, no solamente de Colombia, sino pues de los países que tienen la mayor riqueza en biodiversidad. Esto hace que, pues primero, nosotros tengamos y a través de las generaciones y a través desde la conquista nos hayan creado como una idea falsa de lo que realmente somos. Sí, Entonces, esa acumulación de bienes innecesarios hace que prácticamente estemos acabando con la especie propiamente, porque no solamente la minería ilegal, sino también la legal, porque muchas veces, por ejemplo, en Colombia que dejan pasar prácticamente absolutamente todo y legalizan a las grandes multinacionales y aún así ellas no tienen como la capacidad de pronto de mitigar el impacto ambiental que generan. Entonces lo que hacen es que prácticamente legalizan algo que no le va a servir al medio ambiente. Entonces estamos haciendo es una acumulación de bienes innecesarios porque bien, finalmente nosotros acabamos con nuestra especie y las generaciones futuras no van a tener absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta es que pues inicialmente que el oxígeno cada vez es más poco porque la deforestación, que es como lo principal y que ya no se va a poder cultivar la tierra de ninguna forma. Entonces, pues es lo que está prácticamente acabando. Para mí una bueno, no solamente la minería ilegal, también digamos que la deforestación a causa de la comercialización de la palma de aceite, pues también digamos que está acabando con el medio ambiente también de una manera no tan extrema como la minería ilegal, pero sí también digamos que tiene un impacto ambiental grande por cuanto pues digamos
se acaba con, o sea, se acaba con la mayoría de los árboles solamente para sembrar esa palma. Y para mí una de las alternativas sería la agricultura, Bien. porque digamos que de la minería, después de la minería y o sea, del extractivismo en Colombia, uno de los fuentes de ingreso pues son la exportación de alimentos y digamos de insumos que se pueden que generan para otros países una necesidad que ellos no tienen y que nosotros sí tenemos. Entonces yo creería que esa podría ser una de las alternativas para que podamos tener un extractivismo controlado. Pero claramente, digamos que tiene que ser mancomunado porque no podemos seguir o sea, no podemos seguir que solamente haya un monopolio de unos pocos, hay que hacer como un cambio en el pensamiento, crear una conciencia social desde ya en las generaciones más, de pronto las que vienen ahí detrásito de nosotros, para poder que tengan un pensamiento completamente diferente al del capitalismo. Listo, Vivian, muy bien. De hecho, hay una idea allí que surge y es que realmente muchos de los bienes que todos los días pues la gente adquiere suponen casi que una obsolencia en el término de que ya no son durables. Exportamos minerales, exportamos diferente materia prima a algunos países que fabrican algunos bienes materiales, lavadoras, televisores, celulares, pero lo que se insiste aquí es muy importante esta parte del sistema capitalista y es imponernos necesidades a veces que no exactamente se proponen en pro particular de un elemento sobre el cual uno diga que son utilizables. Es decir, la utilidad que tienen estos productos están diseñados para un tiempo muy reducido e implica que las personas tengan que comprar, comprar y comprar elementos para cambiarlos de cierta manera y ello nos lleva también primero a la acumulación de diferentes bienes materiales y pues obviamente también a muchos aparatos tecnológicos que pues básicamente no tienen la utilidad que deberían tener y esto nos lleva pues obviamente a un consumismo bastante amplio en términos de obligaciones a veces que ni siquiera nos imponemos nosotros, sino que nos impone la publicidad, las propagandas, algunos comerciales y esas necesidades a veces se pueden suplir con vacíos emocionales de cierta manera. Hay cosas que se compran sin necesitarlas. Muchos celulares que se venden en el mercado actualmente la gente abarrota las tiendas para conseguirlos de primero, es decir, que sean los primeros en tener estos aparatos tecnológicos, pero asimismo el uso que se le da casi es del 10% en las aplicaciones. Hay gente que solamente le usa la cámara y lo usa para redes sociales y el resto de aplicaciones quedan ahí un poco vacías y no se desarrolla casi que su utilización de forma completa o de una manera bastante amplia. Por ello es realmente importante, como dice la compañera, pasar un poco esa economía productiva en el país. Se puede, tenemos un país altamente agrícola con campesinos que pueden desarrollar toda la perspectiva desde allí, desde del agro. Entonces hay posibilidades. ¿Listo? Bueno, en este orden vamos con Oscar, con Esther y después vamos con Natalie, quien pidió la palabra por vía chat. Entonces, Oscar tiene la palabra. Bueno, buenos días, profe. Buenos días, Buenos días. muchachos. Bueno, mi opinión respecto al tema, y pues según lo que hemos visto en los videos y pues lo que leí y visto por ahí, eh, pues hay un tema que no le da viabilidad al asunto de la minería, pues como a nivel social, que era algo que hablábamos en otra clase, que es también pues la parte del apoyo gubernamental y que se da como por la presión que ejercen las multinacionales, pues por la necesidad de estar pidiendo material, 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 y que es lo que Sí. queremos todos los días. Entonces, pues además de que se da a nivel ilegal la minería, pues también cuando se da legalmente hay como ese apoyo hacia las compañías por parte del gobierno.
Entonces ellos también en mucha manera están como fomentando ese consumismo desmedido, ayudando a que las compañías se enriquezcan haciendo esta explotación desmedida. Y no solo a nivel de minería, sino de muchas cosas. Entonces, pues como en la minería, pues muchas veces tienen como hasta el aval de las autoridades para poder explotar y generar la misma contaminación que ellos generan. Eh, Eso se ve, por ejemplo, ahorita también con lo que se va a dar ahorita con la explotación en Santurbán, en que el gobierno dice, no, es que nosotros no vamos a tocar el páramo, pero entonces ya está aprobada la explotación de una mina donde van a estar a 100 metros de donde empieza el páramo, entonces de todas maneras eso va a tener ciertas implicaciones a nivel ambiental porque van a estar los carros, va a estar la maquinaria y así de pronto físicamente no estén metidos dentro de los terrenos, toda esa explotación va a afectar el ecosistema del páramo. Bien. O lo que pasa cuando se hace la tala desmedida para generar terrenos para ganadería extensiva, o incluso con la misma agricultura, que podría ser una de las soluciones, como hablaba bien ahorita, eh, cuando se hace de manera descontrolada simplemente por producir y producir, se dañan los mismos terrenos haciendo agricultura porque hay que darle unos tiempos a los terrenos para que se recuperen y poder sacar nuevas cosechas. Pero cuando se hace de manera desordenada, esos terrenos también se dañan. Mm, Entonces, pues yo lo veo como por ese lado, de que de todas maneras, mientras no haya una conciencia social de hacer las cosas en su justa medida para no realizar ese tipo de afectaciones, pues tampoco se está haciendo nada. Simplemente se está apoyando el consumismo y que se enriquezcan unos pocos sin que las personas que están directamente afectadas de las regiones donde se hace la extracción eh, puedan tener un provecho sobre esta actividad. Y también era lo que también hablábamos que de todas maneras hay zonas, por ejemplo en el Chocó, donde son territorios que estatalmente están muy abandonados y la gente de todas maneras tiene que recurrir a esas actividades porque no tienen nada más que hacer. O sea, si no estuvieran metidos en la minería o en el narcotráfico, ¿qué más hacen si no los apoyan en otro tipo de actividades económicas productivas? Listo, Oscar, muy bien. Y acá hay un tema bastante interesante y es el tema relacionado con las actividades laborales que necesariamente tienen que ocuparse los campesinos de estas zonas donde solamente se ubican cultivos ilícitos, minería ilegal y pues extracción de petróleo. Básicamente, algunos de los campesinos aducen en estas zonas cuando hay, por así decirlo, una intervención de la policía o del ejército, ellos aducen a que les da más dinero cultivar cocaína, trabajar en la mina, que por así decirlo, producir eh, papa, yuca, cebolla, que son pues obviamente productos agrícolas. ¿Qué nos lleva a esta situación? Que básicamente el Estado no ha podido impulsar o no ha desarrollado una política pública de impulsar el agro. Cuando lo quiso hacer con subsidios de agroingreso seguro, ya sabemos lo que pasó. Estos subsidios terminaron en manos equivocadas, como lo que está sucediendo en términos del día de hoy. Eh, Se intenta salvaguardar un poco la medida de ayudar al campesino, de potenciarlo, pero la corrupción siempre trata de desviar esos fondos hacia otros caminos y por ende nos encontramos con las situaciones que en el hoy se desarrollan y pues básicamente aspectos como el páramo de Santurbán, que es muy importante para Colombia, ya que el recurso hídrico que allí se conserva es muy grande, es una de las productoras máximas de agua y pues obviamente será el recurso que todos los países van a necesitar en algunos años y será el recurso pues que va a hacer falta también en muchos países y se aprovechará sobre el dinero comprar agua para obviamente sostener una población bastante amplia. Entonces es muy importante en ese aspecto, en esa relación de mirar la necesidad que tiene el campesino de elaborar en esta ilegalidad
ya que las garantías del Estado no están dadas y las garantías, pues, efectivamente cuando se dan, se van por otros caminos. ¿Listo? Entonces, Oscar, muchas gracias y Esther tiene la palabra. Bueno, buenos días. Ya. Bueno, pues el extractivismo, como sabemos, pues es una economía monoproductora, entonces, pues depende básicamente de generar un solo producto. Bien, Esto pues tiene consecuencias porque hay una dependencia económica que como nos mostraba en el video anterior que tú nos mostraste y en el video que también ahorita nos enseñaste, eh, hay una dependencia económica de los precios que se están manejando internacionalmente y pues se sabe que pues, estos precios varían constantemente. Entonces muchas veces pues se vende barata la materia prima y después compramos caros los productos. bien. Entonces pues ahí se ve como un, no sé, un puntito importante para tratar, por decirlo así. Entonces, el extractivismo pues es una economía que no evoluciona porque pues siempre se mantiene como esa misma fase de economía. Aparte pues, como ya varios de mis compañeros han dicho, el impacto ambiental que genera pues que es totalmente irreversible, la destrucción ambiental que se ve, los pueblos que tienen que desplazarse para poder continuar con toda esta explotación del medio ambiente. Y retomando un poco lo que decía mi compañero del tema de pues en Chocó, que a los habitantes de esos lugares pues no obtienen nada a cambio y un ejemplo que podríamos ver sería hace muchísimo tiempo, en 1916, una compañía minera de Chocó Sí. hizo pues extrajo platino del río Condoto y no pagaron ninguna regalías, o sea, no hubo ninguna clase de retribución hacia los chocuanos, entonces pues básicamente a ellos no les quedó nada de toda la extracción que se hizo. Y bueno, pues sabemos que lo que tú nos decías ahorita, toda la contaminación hídrica que se genera por la minería, teniendo elementos pues como el mercurio, el cianuro, el arsénico, toda la deforestación que se genera y pues reforestar todo, eh, toda esa afectación que se genera, pues se necesita muchísimo dinero y pues no hay recursos y pues si los hay, no utilizan pues para reforestar y, pues reparar todos estos daños. Listo, muy bien, Esther, muchas gracias. Bueno, sí, es importante y derivo de allí una opinión muy relevante y es cómo se daña el medio ambiente para extraer materia prima, se exporta esa materia prima y lo que nos devuelven en cierta manera son productos muy mal fabricados y pues obviamente la devolución de esa materia prima que acá se produjo se desarrolla de una manera bastante precaria para obviamente hacer con todos los productos de manera masiva e intervenir desde ese punto de vista todos los elementos que allí salvaguardan. Entonces, lo que estamos haciendo es intervenir nuestro territorio para efectivamente llevarlo hacia un negocio bastante o poco realmente satisfactorio o benevolente para las personas, porque simplemente lo que se está desarrollando allí es una práctica donde recibimos lo que eventualmente pues es bastante obsoleto y bastante mal fabricado con nuestra propia materia prima y demás. ¿Listo? Natalie, tienes la palabra y después va Cristian Granados. Profe, Buen buenos días día. a todos. Bueno, en mi forma de ver el extractivismo es un modelo económico y político, pues impulsado obviamente por leyes, sí. Y bueno, se basa en la explotación desenfrenada de la naturaleza. Es un problema grave acá en Colombia porque acá las multinacionales nos dejan hacer lo que sea, Exacto. lo que quieran. Bueno, eso con respecto al tema del extractivismo. Y sí, con respecto a apoyo lo que decía mi compañero Oscar, de los territorios marginados, pues el Estado no alcanza a llegar a invertir a ciertos territorios y pues llegan lo que habíamos visto anteriormente contigo, profe, llegan los grupos al margen de la ley y pues comienzan simplemente a, a generar que la población
trabaje por sus intereses propios, que sería la cocaína, que sería el petróleo y eso. Bueno, profe, por otra parte, yo en lo del, yo utilicé lo del fracking en Colombia y visualicé algo muy importante, que es que la ACP, que es la Asociación Colombiana de Petróleo, Sí. dice y desmiente cosas sobre el fracking. Entonces, en la página les preguntaban que si el fracking generaba o utilizaba aguas, o sea, o si contaminaba las fuentes hídricas. Y decía que no. Entonces, esa información lo que hace es, o sea, como contrastar las realidades que genera el fracking. Entonces, esto es de la Asociación Colombiana del Petróleo. Entonces, ya vemos que es un apoyo al fracking, obviamente. Y, o sea, y ya viendo que en otros países, como Estados Unidos, se dieron unos casos como que las afectaciones fueron muy graves hacia unos pobladores que estaban cerca a los yacimientos de petróleo y el Estado les tuvo que pagar. Entonces, viendo eso, la Asociación Colombiana simplemente se quiere lucrar y quiere generar ganancias. Listo, muy bien, Natalie. Hay algo interesante y es la tributación que las multinacionales pagan para ingresar a los territorios y poder hacer sus prácticas en términos de la realización de fracking, de minería, y es que son muy bajas los costos de impuestos que ellos a veces que pagan, pero mucho lo que sacan en las tierras y demás para ejercer pues su negocio. Esto es lo que la economía ha efectuado en los últimos años en Colombia y es dejar que ingresen, que destruyan la boscosidad, que acaben el agua, que saquen sus minerales, que saquen todos los elementos, pero realmente estos mismos no reparan la tierra que dañaron o el territorio que destrozaron. Entonces también hay una consecuencia muy grave que nos lleva a pensar un poco en el detrimento y en cómo le estamos abriendo las puertas a las multinacionales sin condiciones, sin regulaciones, sin condicionamientos, por así decirlo, de que listo, ingresen, pero la destrucción que hagan tienen que, por así decirlo, solventarla un poco a partir del recaudo que se dé y también, pues obviamente, tener un poco de regalías que nosotros podamos desarrollar allí. El hecho de que puedan ingresar a los territorios no implica que acaben con absolutamente todo y desde allí pues obviamente se entre en la consideración de reparar ese ambiente que como en algún momento se dijo, uno de los compañeros, no se puede volver a renovar porque obviamente ya la capa o el subsuelo a nivel terrestre ya no sirve para poder cultivar absolutamente nada. ¿Listo? Cristian Granados tiene la palabra. Bueno, pues yo por mi parte les voy a leer una parte como un artículo del país, Sí. es el país. De un momentico. Nos dicen, hay unos 50 túneles debajo de la carretera en alerta. La minería ilegal de oro nunca se fue corriendo de Zaragoza, Buenaventura. Sigue silenciosa, derivando las montañas cerca al río Dagua y hasta el Carcome de los cimientos de la vía que conecta el principal puerto sobre el Pacífico con respecto al país. Solamente el sitio conocido como el kilómetro 27, donde una explotación duradera durante 2 años. Los más de 50 ranchos asentados a un costado de la vía ya no tienen camas, sino sillas, ni cuadros, ni hogares. O sea, entonces lo que yo concluyo es que en ese sitio estaban haciendo la doble calzada para Buenaventura y descubrieron que había un yacimiento de oro, entonces
pararon obras y hubo una explotación pequeña de minería ilegal y ya después volvieron a retomar sus obras. También por el lado de la explotación por medio del campo. Yo tengo un ejemplo de un amigo que me comentó hace poco que ellos son agricultores y que ellos ordeñan sus reses. Entonces que el lechero a ellos les compra la leche a 800 pesos. Sí. Y en cambio ellos van y la venden a 1.000 pesos y así sucesivamente se vuelve un negocio. Entonces lo que yo digo es que las grandes industrias le hacen como una explotación al campesinado y ya sobrevalúan los precios mandándolos para otro país y lo que hace es un hueco a nivel de economía y de maltratación en sus tierras y los únicos beneficiarios son las personas prácticamente del capitalismo, que ellos son los que tienen rodeado para que nosotros sigamos siendo como sus empleados y no seamos líderes. También como comentaba mi compañero también que decía que el campo no lo dejan descansar. Es verdad, el campo tiene sus tiempos en los cuales se puede cosechar y no se pueden. A nosotros los que nos para su propio monopolio y llevándose las riquezas para otras partes y después sí vendiéndonos nuestras riquezas a mayor precio, sabiendo que la explotación de nuestras tierras vale mucho más que el oro que ellos mismos producen. Listo, Cristian, muy bien. Sí, hay un aspecto muy interesante y es el aspecto relacionado con estos tributos que se rinden y además cómo se aprovechan un poco de los campesinos pagándoles sus productos de manera muy, muy reducida y cómo la inflación de productos en los mercados se establece mucho más amplia. Y eso es lo que sucede en el día de hoy. Los campesinos trabajan y laboran la tierra para que en las ciudades podamos tener el producto y los alimentos en una época como la actual de aislamiento y pues obviamente les pagan de manera muy precaria los alimentos que ellos mismos pudieron cultivar, pero ya en el mercado se venden de una manera bastante amplia para poder tener un rédito económico y pues poder de allí sacar un negocio bastante amplio en términos netamente de la perspectiva capital, si se puede establecer ese vínculo allí, entonces muy bien por ese aporte. María José Posada, no sé si estará en este momento conectada mediante el micrófono o el chat. Quienes quieran ir interviniendo en el chat lo pueden ir desarrollando o los que pueden ir interviniendo en términos del audio pueden también abrir su micrófono y, por así decirlo, oportunar allí la opinión que tengan. Entonces, si quieren, pueden ir escribiendo un poco allí. Quienes no han participado, que María José no está. Hola, profe, buenos ¿Cómo días. estás? Bien, buenos días, compañeros. Pues retomando lo que han dicho mis compañeros, aquí, digamos, más que también haber un problema ambiental, yo creo que es como todo en conjunto, porque es relacionar, digamos, el tema medioambiental, el tema social y lo que decía un compañero, lo de la ausencia del Estado en algunas regiones. Entonces, como que la alternativa para, por decirlo así, como que erradicar la minería ilegal y todo eso, sería como empezar también a darles como garantías a las personas que viven de este sustento. Aparte de darles garantías, también sería como yo creo que una educación, por decirlo así, sobre, digamos, los impactos de que ya, digamos, afecta más, o sea, no se compara el costo que están teniendo, o sea, los costos naturales con los costos que están brindando estas multinacionales.
aparte de las multinacionales, no dejan dinero acá en Colombia, sino pues la mayoría se lo llevan al exterior. Otro punto es que, digamos, también esto afecta mucho la salud de las personas y por lo tanto, digamos, las personas que trabajan en esta modalidad siguen viviendo bajo la pobreza, siguen viviendo bajo condiciones de salud malas, no tienen un trabajo como que les brinde las condiciones adecuadas. Entonces, esto, la verdad, hasta las personas que viven, digamos, en estos territorios tienen una muy mala calidad de vida. Listo, María José, muy bien. Sí, de hecho, todo este aspecto que se relaciona allí en términos del negocio amplio que se está dando en muchas zonas del país, porque lo que podemos ver en los ejemplos que allí se derivan en los videos es que hay muchas zonas afectadas por este problema y las garantías que se le dan a muchas personas que están, pues obviamente desarrollando sus actividades en términos microeconómicos, permiten desarrollar que sí hay una falta hay una ausencia total del Estado en términos de colaborar con quienes están, por así decirlo, desarrollando casi que esta perspectiva de alimentos y del agro. Entonces sí hace falta una política pública fuerte para poder fomentar esa perspectiva. ¿Listo? Daniela Aponte, puedes participar. Bueno, yo centré el tema de argumentación en el lado más que todo social, Sí. aclarando que todo forma como una cadena, como un ciclo, donde las personas o los personajes que están a cargo de estas minas, los dueños, los que tienen como el poder, se centran más que todo en la avaricia y en cumplir sus necesidades propias y como sus intereses propios. Esto conlleva pues a la creación de las minas al daño ambiental. Y este daño ambiental a su vez pues daña, o sea, afecta a las comunidades aledañas y a los campesinos, los cuales al verse que no tienen como una forma o como, sí, una forma económica viable para sustentarse, para sobrevivir, pues acceden a estas cosas, sino es que también acceden por medio de amenazas. Entonces, como que todo esto es un ciclo y que, o sea, que no va a parar si no se forman las políticas necesarias para que, para que estas personas como que obtengan una mejor forma de vida, ¿sí? ¿Sabe? Como decía mi compañera anterior, digamos, como educación y también como estas políticas que les ayuden como una actividad, digamos, como la agricultura, algo que tengan como más, que sea como más factible y que no tengan que llegar al punto de acceder a esta actividad ilegal. Bien, muy bien, Daniela. Sí, aquí hace falta también el apoyo, el hacer programas sociales para poder desarrollar estrategias donde los campesinos puedan agruparse a muchas de los programas que quizás puede innovar el Estado. Entonces, por ese punto, a partir de ese punto de vista, se podría ver mucho más viable toda la perspectiva sobre la cual se pueda desarrollar una economía productiva en ese caso. Listo, muchas gracias. Vamos con John Camilo Bermúdez. Sí, buenos días. Buen día. Bueno, pues, yo opino que pues es una problemática grave que se vive aquí en países de América Latina, pues ya que todos en su mayoría adoptan un sistema económico-social basado en los medios de producción de una forma desmedida, ¿sí? Entonces, se vende como una mala imagen, una mala idea eh, de que se puede aprovechar, digamos, la extracción, el extractivismo como tal, pero entonces lo que hacen es perjudicar al pueblo. Mm, lo que hacen es perjudicar al pueblo y solo se benefician de algunas corporaciones transnacionales, ya que también van de la mano con el gobierno. Entonces esto entorpece un poco, digamos, el, la industria nacional.
Entonces, a través de esto la industria nacional decrece. Hay una disminución en los cultivos. Aquí en Colombia, digamos, se podría utilizar toda esa tierra que se explota, se podría utilizar en una, eh, esas tierras se puedan utilizar en cultivos como, digamos, el café. Eh, Perdón, profe, es que me perdí de acá. Sí, ya. Digamos que aquí en Colombia es un problema grave, ya que es el segundo país que más déficit ecológico tiene, encabezando pues esa lista Brasil. Entonces lo que hace todo este problema del extractivismo es, mm, digamos, aumentar la, la pobreza en ciertos países en ciertos territorios de Colombia, ya que no se puede aprovechar pues muy bien el territorio, los pisos, los territorios. Entonces hace que pues, se pierda mucha, em, sí, mucho territorio en eso. Listo. Pues sí, sería todo. Bien. Sí, John Camilo, pues hay diferentes consecuencias que acarrea toda esta práctica de extracción. La idea es poder desarrollar un poco nuevas tecnologías que sean renovables, que efectivamente puedan encaminarnos hacia un rumbo mucho más viable de la economía y poder solventar problemas que, por ejemplo, en el día de hoy son tan necesarios. En este momento la crisis es un poco fuerte para la economía, pero también hay que priorizar otros elementos y que el Estado realmente pueda invertir en lo importante. Lo importante es el agro, lo importante es la salud, la educación y muchos parámetros que desde allí se deben replantear una vez se vaya solventando un poco la problemática del día de hoy. Y terminamos con la opinión de Carlos Mauricio. Bueno, buenos días Buen para día. todos. Pues yo creo que es en sí el capitalismo el que lleva al punto de la extracción de la minería y todo esto, el consumismo, más que todo. Entonces esto nos conlleva que si vemos los países del primer mundo son los que tienen las grandes empresas y las que ofrecen los productos, lo cual hace que los países de tercer mundo, ya sean de Latinoamérica, de África, de Asia, que tienen, digamos, estas posibilidades de tener como los recursos naturales, desarrollen estos procesos extractivos. Entonces, pues creo que si nos damos cuenta es como es el manejo de la economía actual y del manejo de los minerales que tienen cada país. Lo veo como así, no sé Listo. Sí, qué sí, sí, entienda. bien. De hecho, es cada país cómo maneja, cómo aborda y cómo centraliza las prioridades. Las prioridades se hacen necesarias, las prioridades deben concentrarse en lo que realmente es importante para un país. Y en el chat me dice Lorena que quisiera hacer la última participación, entonces tienes la palabra. Gracias, profe. Pues como ya para complementar como todo lo que ya han dicho mis compañeros, cabe resaltar que digamos que como esta tendencia a sacar minerales, a adquirir más oro, yo creo que viene ya desde la historia, porque cuando así mismo cuando nos colonizaron, pues igual sacaron también todo. El objetivo siempre fue sacar el oro. Además de que en lo de los artículos de la semana había bueno, un señor que no me acuerdo realmente cómo era el nombre, pero decía que no era justo que volviera y se repitiera la misma historia de saqueo en su propio pueblo, en su propia ciudad, en su propio hábitat, por decirlo así de esta manera.
Además de que también veo una clase que se llama Gestión Ambiental y si no estoy mal ahí estamos leyendo un libro y el libro decía que el hecho de que se acaben los recursos a futuro lo que va a generar es más violencia porque al haber escasez pues todo el mundo va a querer tenerlos y nadie va a querer perderlos. Entonces pues eso es como pues ver qué le puede pasar a las generaciones futuras. Pensamos siempre que los recursos van a ser ilimitados cuando realmente ya los estamos convirtiendo en finitos. Perfecto, perfecto, muy bien. Me parece que esa apreciación nos lleva casi que a la situación de disputa por los recursos posteriormente y que ello va a llevar a más violencia. De hecho, si ustedes pueden mirar la situación de hoy con los trapos rojos que pone la gente en sus casas, es por la comida, es por el recurso, es por tener una vida digna y es donde los gobiernos deberían empezar a pensar un poco más en su sociedad, en casi que las personas que sufren y no tanto en los bienes, en el bien, por así decirlo, individual y egoísta, de seguir acumulando capital, donde realmente lo importante son otros elementos que hacen parte de nuestros recursos naturales. ¿Listo? Les agradezco mucho, muchachos, su participación, sus aportes, fueron muy significativos. También yo aprendo de cada uno de estas ideas que ustedes proponen en la clase. Nos oímos el próximo lunes. Les agradezco mucho, que tengan un feliz día y por favor, cuidarse mucho y seguir las instrucciones que se nos han dado para no, por así decirlo, llevar a a un mal término esta problemática actual. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Gracias, Igualmente, profe. profe, gracias. Chao, Bien, profe. Feliz día, profe. Chao, muchachos. Gracias, profe.